vez lo mismo, encima la misma hora. A ver dónde dejé la vela. No, acá no estaba. ¿Dónde la dejé? Ah, estaba allá. Puta madre. Bienvenidos a una nueva serie de terror llamada Realidad o Pesadilla. En donde tú elegirás cuál de estas historias es la que da más miedo. Pero atención, estas historias son reales. Y todas estas historias son contadas por ustedes, nuestros usuarios en As. Yo soy John Stoker y él es mi amigo. Por el lunar. Empezamos con las historias. Quien relata esta historia es Core y la cuenta Noelis Domínguez. Siempre, una vez cuando estaba más pequeña, estaba en mi cuarto y me asomé por la ventana y estaba un señor parado en medio de la calle. Estaba completamente vestido de blanco. Luego solo caminó y desapareció. En mi casa siempre veo muchas sombras y más que todos son más pequeños. la historia número 2, la cuenta Isa Piña. Mi casa está medio embrujada. Siempre lidio con esto. Siempre cada vez que me quedo sola en casa, alguien susurra mi nombre. O se burla tras mis espaldas. Me tocan la puerta del baño o simplemente la abren y la cierran. Tratan de jugar conmigo. Y es muy feo. Dios mío. Yo tenía un muñeco de esos caseitos y ya sabía dispuesto. Una vez entré en mi cuarto y empezó a llorar y a hacer gestos. Pensé que lo habían encendido, pero cuando quise apagarlo, el botón estaba en mí. Y en serio, eso es verdad, sí lo pasó. Suichi Enero nos cuenta ver siluetas al final de mi escalera, quedarme a oscuras en una habitación y abrazar a alguien que pensaba que era mi amiga, pero ella ya no estaba en mi cuarto. Me han pasado muchas cosas, pero creo que no intensas. Belén Constanza. Una vez estaba durmiendo y empezó a sonar una muñeca como a las 3 de la mañana. Y me levanté a ver qué onda. Y estaba sin pilas y no paraba de sonar. Casi muero y me fui corriendo a mi cama. Eso fue horrible. Desde entonces odio las Barbies. Me ha pasado también, siempre que veo una película de terror se corta la luz. Y también eso es horrible. Pero siempre, nunca puedo ver una película así sin ningún inconveniente. Manu nos cuentas. No sé si haya sido paranormal o qué, pero una noche estábamos mis hermanos y yo sentados en el patio de atrás, hablando y así, cuando de repente veo una figura, más bien una persona de muy baja estatura, caminando en la oscuridad. Lo seguí observando hasta que desaparece. Nadie lo vio, simplemente yo. No sé muy bien qué fue, pero en ningún momento sentí miedo. Carolina, me ha pasado que cuando duermo de repente me despierto porque siento que alguien me ve
y veo una silueta en la puerta. Otra es que cuando paso por un espejo y veo de reojo como alguien está dentro del espejo. Sugei Robles nos cuenta: me han pasado varias cosas. La primera que me pasó fue esta. Mi bisabuela tuvo 13 hijos. Bueno, ella no podía caminar muy bien y siempre usaba un banco o así para recargarse y caminar. Los arrastraba para sostenerse. Ella falleció y al mes me tocó quedarme sola a cuidar a Toby, un perrito. Él ladraba mucho y lo tomaba como algo normal. Toby se subió mientras yo estaba viendo la tele, cuando se escuchó cómo se azotó una puerta. Fui a ver y Toby bajó llorando. Me asomé y la puerta del baño se había azotado, pero la ventana estaba cerrada. Se me hizo raro, pero no hizo caso y bajé. Sentada con Toby, él empezó a ladrar con vista a las escaleras y le grité: «Ya, Toby, estate en paz», y se cayó. Ahí empezó lo extraño, porque la tele se apagó y el control lo tenía yo. Se empezó a escuchar en la parte de arriba cómo arrastraban los bancos y se escuchaban los pasos, así como se escuchaba cuando mi bisabuela caminaba. La puerta no se podía abrir y una radio vieja que ella tenía en su cuarto se encendió. Empecé a gritar y a llorar, pegándole a la puerta. La ventana sí se podía abrir. Saqué a Toby y luego me salté yo y esperé afuera que llegaran los demás. Desde ahí es por eso que creo en los fantasmas y en eso de lo paranormal. Sufrí mucho para poder olvidarlo. Gaby, yo estaba en mi cuarto y la puerta da para la cocina y en el living estaba todo apagado. Mi mamá estaba mirando televisión en el sillón y es que de repente miro para la puerta y vi a una mujer pasando por la cocina. La mujer llevaba un vestido, como bata su piel era plomo y de pelo muy largo, y grité: «¡Mamá!». Y mi mamá estaba sentada en el sillón y estábamos las dos solas. Te juro que como se iluminó todo, la vi tan real y después me puse a llorar. Gina Estrella nos cuenta: esa historia es la primera historia que les voy a contar. Es la primera historia que les conté a todos y no me creen. Esto le pasó a mi papá con su primera esposa. Tuvo una hija la cual nació enferma y a los pocos meses se murió. Pero antes de eso, mi papá sentía energías negativas en su casa. Una noche a las 3 de la mañana, no se sabe cómo, pudieron entrar gatos negros a su recámara. Todo estaba cerrado. Él me cuenta que los gatos se le acercaron a su cara y respiraban. Se podría decir que mi papá, después de eso, dice que las ventanas de su casa empezaron a azotarse. Debido a que soltó mucho viento, en eso él sintió que todo eso era un aviso. Llegó su esposa y le dijo que ya su niña había muerto, y en el transcurso dice que el clima se había calmado hasta que llegaron al hospital, y nuevamente allí se azotaron las ventanas y puertas de las recámaras donde estaban los enfermos. Cuando enterraron a su hija, mi papá tenía muchos problemas con su esposa, lo cual provocó que se divorciaran y se viniera a México, pero desde ahí sentía energías negativas. Paulita, paranormal no creo, paranoias mías. Yo tengo una foto de mi difunto abuelo en el comedor y un día estaba sola, todo cerrado, y me pasó una cosa y me puse a llorar y la foto cayó encima de mi pie. Me asusté y me metí a mi cama y sonó el teléfono y no me dio tiempo a agarrarlo y la foto volvió a caer. Ahí llamé a mi madre y me dijo: eso son tonterías, y enseguida llegó.
¿Y esto que acabas de escuchar, crees que es realidad o pesadilla?